O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos Vamos a pedir en esta Eucaristía por los difuntos: Florida Bautista Ranquel, Elvia Solio Minquis, Daniel Ramírez Rodríguez, Rafael Rubio Valencia, María Elena Padilla, José Cruz Valencia, Elvira Puebla Medina, Rafael Mandujano, Miguel Ángel Rivera Ortega, Domingo Puentes, Javier Rincón Olvera, Jaime Higareda Suárez, Roberto Rosano González, María Nieves López Hernández, Jennifer Jocelyn Perales Ramírez, José Guadalupe Ramírez, José Fernando García Hernández, Ana Alejandra Ramírez Moreno, las ánimas del purgatorio. Por Javier Flores Soluberén en su urna de cenizas, María de la Luz Rosales Pérez, también su urna de cenizas, Eduardo Avilés Morales, cuerpo presente, José Ortuño, Rigoberto Terrones, Israel Martínez Martínez, José Alcántara García, Angélica Alcántara Maya, María Verónica Figueroa, Carlos Vargas Medina, Arnulfo Ramírez Martínez, Demetria Castañeda Aguirre, Pedro Sotelo Aguirre, Pedro Montes de Oca, Iván Montes de Oca, las ánimas del purgatorio, las necesidades de Alonso Enrique de Jesús y también las intenciones de cada uno de ustedes para ponerlas en las manos de nuestro Dios. Los invito a que participemos en esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Los invito para acercarnos dignamente al altar del Señor Jesús, que lo hagamos con un corazón contrito, un corazón arrepentido, que pidamos perdón de todas nuestras faltas. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado del amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Acomódense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lava bien de mí todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mi alma generosa. Enséñame a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mi Señor un corazón puro. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, honor,
El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense. Se presenta un texto interesante a partir de lo que es la alianza que el pueblo de Israel ha pactado para con el Señor Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pueblo de Israel se había apartado de la alianza que había hecho para con el Señor Dios. Por eso llegarán días en que el Señor Dios va a hacer una alianza con lo que es la casa de Israel y la casa de Judá. Una alianza nueva, esa alianza que tiene una perspectiva muy interesante, donde Dios va a escribirla o la va a escribir en lo profundo, la ley la va a escribir en lo profundo de la mente y también en lo que es el corazón de parte del hombre. Ciertamente en la primera alianza Dios había sacado al pueblo de Israel, lo había sacado de la mano del país de Egipto y lo había llevado a la libertad, pero el pueblo de Israel no fue cumplidor de la alianza del Señor Dios, sino que la quebrantó, y al quebrantarla entonces se preludia una nueva alianza. Ese tiempo que habla el escritor sagrado, habla de que hay una nueva interacción entre Dios y el hombre, o entre Dios y el pueblo de Israel, y que se habla así a partir del regreso del exilio
hay un tiempo bonito, diferente, distinto, en el cual Dios se pone cerca, Dios se pone a modo. ¿Para qué? Se pone a modo para entablar un coloquio para con lo que es el hombre. Pero también, no solamente eso, sino se preludia lo que es la era mesiánica. En esa era mesiánica se entendía así, se entendía que entonces Dios iba a estar, así como lo dije hace un momento, asequible, cercano, y a partir de esa cercanía entonces se preludiaban momentos y tiempos bonitos de bonanza y de prosperidad. Por eso, qué interesante va a rezar el escritor sagrado. Sí, el Señor Dios, ¿qué va a hacer? Va a plasmar su alianza con lo que es Israel, y la va a plasmar, le decía, en lo más profundo de su mente, y también la va a grabar en lo que es sus corazones, para que el pueblo otra vez venga a hacer eso, el pueblo de la propiedad de parte de Dios. Si aquella alianza, a partir de preceptos y a partir de distintas prescripciones, no llevó a que el pueblo de Israel viviera plácidamente, sino que al contrario la quebrantara, entonces Dios va a hacer una nueva alianza diferente, donde a aquella alianza que no había logrado la realidad ética y religiosa, entonces se venga a poner de manifiesto a partir de esta nueva alianza, a partir de este nuevo pacto que el Señor Dios hará para con lo que es su pueblo. Qué interesante. Dios quiere plasmar en lo profundo de lo que es la mente y también grabarla en el corazón del hombre, sí, porque todo hombre que viene a la existencia trae grabado en el corazón suyo lo que es la grandiosidad de parte del Señor Dios. Y por eso nadie va a instruir a otro, ni a su hermano, ni tampoco a su prójimo, diciendo conoce al Señor Dios. ¿Por qué? Porque tanto los pequeños como también los mayores, ellos van a conocer al Señor Dios. Sí. ¿Qué alude a eso? Qué grandioso el Señor Dios, siempre lo digo así, que ha incrustado en el corazón del hombre que éste continuamente lo busque, y que lo busque, y al buscarlo entonces lo encuentre, y al encontrarlo entonces viva una vida plácida. ¿A partir de qué? A partir de ese encuentro y de esa interacción con Dios. Qué bonito cuando el hombre tiene un encuentro para con el Señor Dios. ¿Por qué? Porque entonces traza una nueva ruta de su existencia, porque traza el Señor Dios un camino distinto de lo que es su vida. Por eso, qué importante y qué maravilloso es eso, que el hombre se encuentre con el Señor Dios, y que al encontrarse con el Señor Dios, lo digo así, los preceptos y los mandatos quedan sobrando. ¿Por qué? Porque entonces la voluntad se adecúa conforme al querer de Dios, y entonces es fácil servirle y es fácil donarse. ¿Por qué? Porque se ha entregado el corazón al Señor Dios. Y por eso Dios va a hacer esa alianza, Dios va a hacer ese pacto, y ese pacto es que tú y yo nos encontremos con lo más grande que tiene el Señor Dios, su amor. Que tú te encuentres con el amado, y que a partir de que te encuentres con el amado, o nos encontremos con el Señor Dios desde la perspectiva del amor, entonces la ruta, le decía, el que dirija la existencia de parte del hombre, entonces sea la persona del Señor Dios. Por eso, qué interesante viene a enmarcar el texto toda esta grandiosidad de lo que es Dios. Y Dios, le decía, que se pone a modo, que se pone cercano, y que se pone así. ¿Para qué? Para hablar, y hablando para con el hombre, entonces no tenga más medio, no tenga más modo, y no tenga más manera de vivir su vida, sino desde la perspectiva de lo que es Dios. Lo que dice el sermón sacerdotal de Hebreos es también muy interesante. El Señor Jesucristo no es sacerdote levítico, no es sacerdote. ¿Cómo logra su consagración de sacerdocio? La logra a través de la oración. Y por eso en su vida mortal el Señor Jesús, ¿qué hace? Dice que ofreció oraciones y también súplicas
y las ofreció así, con un poderoso clamor y también con lágrimas ofreció el Señor Dios, ofreció su vida misma. ¿Y la ofreció para qué? Para que el Señor Dios le respondiera. Entonces, así se manifiesta lo que es el Señor Jesucristo. Y dice que fue escuchado por su piedad. El Señor Jesús fue escuchado por su piedad, es decir, a partir de la voluntad que adecúa al Señor Jesucristo conforme al querer de Dios, y que esa voluntad de Dios es que el Señor Jesucristo sea matado y a través del martirio entonces logre el ser escuchado. Entonces logre que el Padre lo reciba así. Entonces, sí, el Señor Jesucristo en el Getsemaní se puso a suplicarle al Señor Dios. Y esa oración que logró hacer, logró consagrar al Señor Jesucristo como sacerdote. Y como sacerdote que es capaz de ¿qué? De hacer un coloquio para con Dios, y que eso se lo pueda decir también a lo que es el pueblo, y que el Señor Jesús se manifiesta como el gran mediador ante lo que es Dios y también los hombres. Entonces, sí, el Señor Jesucristo es el gran sacerdote, y como gran sacerdote, a partir de esa oración, el Señor Dios no lo liberó de lo que era el momento o la hora que manifiesta San Juan. La hora es el momento del sacrificio del Señor Jesucristo. Dios no lo libró de ello, pero después de que hace esa oración el Señor Jesús, surge, lo digo así, con un tono distinto. Y ese tono distinto que es la fuerza, es la fortaleza. ¿Para qué? Para enfrentar lo que es la cruz, para que no tuviese miedo, para que ante el dolor y el sufrimiento entonces lo pudiese soportar tranquilamente el Señor Jesús y salir de allí victorioso. Por eso es el gran sacerdote el Señor Jesús. Por eso es el sacerdote eterno el Señor Jesucristo. Entonces, hoy lo alude así el sermón sacerdotal de Hebreos, y que también el Señor Jesucristo viene a aludir todo este momento en que el Señor Dios va a enjuiciar lo que es el mundo, y que lo enjuicia a partir de ¿qué? A partir de ser exaltado, a partir de ser levantado en la cruz. El Señor Jesús se muestra y se manifiesta así como la causa de la salvación eterna. ¿A partir de qué? A partir del sacrificio que hace el Señor Jesucristo en beneficio de lo que es el hombre. Entonces, qué grandioso y qué maravilloso es la persona del Señor Dios, y que se presenta así, ese gran sacerdote que a partir de la oración es capaz de hacer la voluntad de parte del Padre, y que al hacer la voluntad de parte del Padre, entonces logra que el hombre sea llevado otra vez ante la presencia de lo que es Dios. San Juan viene a aludir algo muy interesante. El evangelista San Juan alude que se hace presente en la fiesta de parte del pueblo judío para adorar a lo que es Dios. Se hicieron presente también los griegos. Al aludir a lo que son los griegos, se alude que el mensaje del Señor Jesucristo no solamente es dirigido al pueblo de Israel, es dirigido también a todo el mundo pagano. Y por eso, si el mensaje del Señor Jesucristo ha llegado a todo el mundo, entonces la eficacia de parte del sacrificio del Señor Jesús tiene sentido, porque no ha sido dado solamente a un puñado de gente, sino a todos los hombres por los cuales el Señor Jesucristo ha muerto y ha venido. ¿Para qué? Para rescatarlos y llevarlos ante la presencia del Señor Dios. ¿Por qué se dirige? Estos hombres se dirigen a lo que es Felipe y también Andrés. Se dirigen a Felipe porque Felipe vino a evangelizar a lo que son los paganos, y los paganos manifiestan esa cercanía para con Felipe y también para con Andrés, y por eso Andrés y Felipe van y le dicen al Señor Jesús que aquellos lo buscan.
Y dice el Señor Jesús que ha llegado la hora de la entrega del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha logrado el Señor Jesucristo que su mensaje se ha llevado a todo el mundo y que así se cumpla el querer de Dios, que el Hijo sirva, lo digo así, como instrumento de salvación, no solamente para el puñado del pueblo de Israel, sino para todo el mundo. La eficacia de lo que es la acción y de lo que es el trabajo del Señor Jesucristo, ¿en qué se va a expresar? Se va a expresar en lo que es la muerte, a través de la cruz. Por eso, si el grano de trigo no muere, entonces queda infecundo, pero si muere, entonces dará mucho fruto. Y igualmente, el que se ama a sí mismo, dice el Señor Jesús, que ese se pierde. Y aquel que se odia a sí mismo en este mundo, entonces ese se asegura para la vida eterna. Y también el que me sirve, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor, para que el momento culmen de lo que es el seguimiento del Señor Jesucristo no es solamente el sufrimiento y la dificultad y la problemática, que el culmen y que la meta de lo que es el seguimiento del Señor Jesús sea así, a partir de la glorificación, que allá donde está el Señor Jesucristo, entonces también esté presente aquel que le sirve al Señor Jesús. Qué maravilla lo que expresa el Señor Jesús. Va a llegar la hora del Señor Jesucristo, y al llegar la hora, dice el Señor Jesús, le voy a decir: Padre, porque en este momento tiene miedo, Padre, líbrame de este momento. Dice: no, porque precisamente para esta hora he venido. El momento grandioso del Señor Jesucristo, el momento culmen donde el Señor Jesucristo se manifiesta como Mesías y donde se manifiesta como enviado del Señor Dios, no es haciendo un cúmulo de milagros el Señor Jesucristo. No, se manifiesta como Mesías cuando está colgante en la cruz. ¿Por qué? Porque a través de la cruz va a enjuiciar el mundo, y también a través de la cruz el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. ¿A partir de qué? A partir del triunfo, del levantamiento del Señor Jesucristo, así, en lo alto, en la cruz, y que eso no habla de derrota, sino que habla de triunfo, y que habla de victoria de parte del Señor Jesucristo. ¿Ante qué? Ante lo hostil y aquello que se antepone a lo que es el proyecto salvador de parte del Padre. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice al Padre que le dé gloria a su nombre, y dice que lo ha glorificado y lo volverá a glorificar. Entonces, el Señor Jesucristo, a partir de su entrega, a partir de su donación que hace con el Padre, ¿qué hace? A partir de esa también es exaltado y levantado y llevado ante la presencia del Eterno Padre, en el lugar que siempre le ha correspondido al Señor Jesús. Qué grandioso el Señor Jesús, que a partir de lo mísero y lo poco de parte de Él, es grande y es salvación y es liberación para lo que es el hombre. Por eso hoy le agradecemos así al Señor Jesucristo. Le decía, qué maravilloso que el hombre pueda encontrarse con Él. El paradigma, la muestra de amor, el ejemplo de amor de parte del Señor Jesucristo está puesto en la cruz, para que tú y yo, a partir de ese ímpetu, lo digo así, a partir de esa acción, a partir de ese empuje que hace el Señor Dios en la persona, el hombre que haga pueda encontrarse con Él. Qué maravilla que el hombre pueda encontrarse con Dios, que pueda tener contacto con Él, y que al tener contacto con Él entonces descubra que ciertamente el Señor Dios es amante y que ama tanto que es posible, o que Él hizo posible entregarse y donarse solamente porque amaba profundamente a la persona, y que esa es la alianza que el Señor Dios ha hecho para con el hombre, la entrega que Él ha hecho para con cada uno de nosotros, y decirte así, a través de su donación, decirnos que nos ama tanto y que su amor lo ha expresado
a partir del derramamiento de sangre. Que ojalá el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de nosotros, que no seamos duros y contumaces, que no seamos insensatos, ante la maravilla, ante lo grandioso que es Dios, ante la donación y ante el amor tan grande que le tiene Dios al hombre, que no seamos tan insensatos de no corresponderle, que al contrario, ante lo que muestra el Señor Dios en toda nuestra existencia, qué bonito que el hombre le entregase el corazón al Señor Dios y que así se ponga paradigmáticamente esa alianza eterna y esa alianza que siempre el Señor Dios va a perdurar ante qué, ante lo que es el contacto con la persona humana. Que ojalá cada uno de nosotros, le decía, se dé la chance de qué, de encontrarse con Dios, y que al encontrarse con Dios entonces descubra lo maravilloso que es su persona, y que desde allí entonces tire lo que es su existencia. Que el Señor Jesús así no lo conceda. Los invito que se pongan de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Vamos a decir: te rogamos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Escucha, Padre, las súplicas de tu Hijo, que para establecer la alianza nueva y eterna, por obediencia, aceptó hasta la muerte de cruz. Haz que a través de las pruebas de la vida sepamos participar íntimamente de su pasión y, alcanzando la fecundidad del grano que muere, merezcamos ser reunidos como cosecha buena en los graneros de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Acomódense. Es
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar a tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fidencio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos compartimos un saludo de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Les doy un aviso. Se entregaron los sobres para la colecta anual de Cáritas para regresarlos el próximo domingo, 28 de marzo, con su donativo. Gracias. Los invito a ponerse de pie, por favor. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden irse en paz. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos